Buenas noches, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? ¿Alguna novedad? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo vamos con las clases? Nos quedan dos clases. Vamos a hablar sobre Recuay, Cuari, Tiahuanaco y Chiribaya. Para la próxima clase finalizar ya con la cultura lambayeque, chimú e inca. Además que tienen que presentar sus trabajos y ahora vamos a ver de qué se trata. Como veremos, hoy día vamos a continuar con los diferentes estilos de la orfebrería andina. En este caso les pongo la foto de un vaso, que ustedes ya saben que la técnica de elaboración es la técnica del recopado o embutición profunda. Además que tiene un embutido en el rodete con una perforación. Se afirma que esta perforación era para que eran colgados cuando los sacerdotes o los jefes los transitaban de un lugar a otro para beber en su propio vaso, ¿no? Esta es una pieza de plata dorada y pertenece a la cultura lambayeque, que lo vamos a ver más adelante. Un poco siempre hay que entender la relación que hay entre los metales, las sociedades, no solamente con las técnicas de manufactura y decoración, sino también con los desarrollos de los pueblos. Como hemos estado hablando últimamente, nos hemos quedado prácticamente en lo que era Recuay, no, le digo, Vicús, Frías, Moche, ¿no? Y un poco para poder entender lo que era la problemática de Frías. Lo desarrolló la Tolita Tumaco. Ahora vamos a seguir continuando con el periodo intermedio temprano y vamos a hablar sobre la sociedad Recuay o la cultura Recuay. Esta es conocida principalmente por las colecciones de cerámica de Caolín, que prácticamente es una cerámica blanca con diseños rojos, con un engobe rojo. eh, para llegar a este tipo de atmósfera o este tipo de arcilla, necesitas un alto porcentaje de fusión o de cocción, ya que el kaolín se utiliza mucho para lo que es el uso de las porcelanas. Solamente hay dos sociedades en los Andes centrales que utilizan el kaolín o la arcilla blanca, la que es la cultura cajamarca y la cultura recuay. Esta prácticamente data aproximadamente el 200 al 600 durante nuestra era y es comparable o contemporánea con las culturas moche, ¿no? Y es interesante porque en la moche, como hemos visto, tanto en los dibujos de línea fina o con los antecedentes y con lo que es la iconografía, van a plasmar, y como hemos hablado un poco de los juegos o de las batallas rituales, también estarían presentes la sociedad Recuay, que le dicen los advenedizos por Krzysztof Makowski. Ellos destacan más que nada en lo cuanto a orfebrería. Bueno, la sociedad Recuay se desarrolla en el departamento de Ancash, en el callejón de Guaylas prácticamente, en lo que es en el territorio que va a dejar la cultura chavín. Utiliza más que nada todo lo que es el Valle del Río Santa, aledaños, formando diferentes centros administrativos y templos. El más importante que se encontró fue en Cabana, en la zona de Payas, al norte del Río Santa, en donde se encontró un mausoleo por Grider en los años 70, donde encontraron un ajuar funerario asociado a una mujer. No, ahora les voy a hablar un poquito más. La característica de esta persona es que vean a este personaje de élite, un guerrero que tiene un gran tocado en la parte superior, tiene orejeras en forma de flores y tiene un camélido y un escudo. Entonces, se cree, los investigadores afirman que estas orejeras vendrían a ser estas cabezas de alfileres que lo vamos a ver ahora, más porque son las que más representativas de la cultura Recuay, ¿no? Además, también tienen otro tipo de elementos como estas masas o cabezas de porra, ¿no? De esta forma, por ejemplo, en forma circular o en forma de bola, por decirlo así,
con este diseño en forma de felino con la cola levantada. Es muy típico. También en la parte central de este disco vamos a encontrar a un felino con las orejitas y con los dientes y colmillos sonrientes, ¿no? Y estos ojos o estas cosas representaría, algunos afirman, que vendrían a ser los búhos o las lechuzas, ¿no? Un poco para entenderlo, estas alfileres u orejeras son reportadas en el sitio arqueológico de Payas en Ancash, ¿no? Y acá tenemos los diferentes tipos de cabezas que tenemos, ¿no? Los animales lunares que le llaman en moche, ¿no? Que van a ser uno en contra de otro, como el yin y el yang, los búhos, ¿no? Los felinos, como lo hemos visto en la masa, y las cabecitas, como hemos visto, del felino. Además, es interesante que es el único cultura que tiene este tipo de alfileres, que tiene esta forma de cabeza troncocónica y con este tipo de vástago deformado o doblado. Es interesante entender su composición porque se sacaron radiografías y fueron estudiadas por la doctora Marinés Velarde y Pamela Castro, ¿no? Y que han hecho varias publicaciones sobre el tema, ¿no? Y ellas afirman de que tiene diferentes tipos de composición. Una de ellas es que tienen hasta dos tipos de vaciados. Uno de ellos es para realizar el vástago, ¿no? La otra es la cabeza, que es hueca. Y la tercera para poder vaciar la parte de las puntas que vemos acá, ¿no? Y por eso son muy quebradizas. Además, también ellas afirman, y sus estudios arqueométricos definen que tienen dos tipos de dorados. Un dorado a la hoja, como vemos acá, y un enchapado por inmersión, por decirlo así, ¿no? Es decir, que no tiene un acabado. Estos tipos parece que se les ha malogrado durante el uso, durante el entierro o antes del entierro, y que posteriormente se les ha enchapado con un baño de oro para poder cubrir estos faltantes y que la pieza se vea totalmente dorada, ¿no? Estos orfebres Recuay elaboran objetos de cobre, plata y oro, y estos artesanos presentan un trabajo metalúrgico peculiar, destacando en el dorado de cobre mediante una lámina de oro, y los supuestos alfileres que fueron descubiertos por Grieder, al parecer se tratan de orejeras y tienen una longitud de 22 centímetros. La cabeza o el disco que vemos acá de la orejera lleva la figura en la parte frontal de la representación de un búho. Y en esto se han encontrado en otros casos que presenta crisocolas o turquesas en los ojos. Las partes laterales que circundan al disco se encuentran divididos por tres paneles y están decorados con un animal de cuya cabeza brota un apéndice que es asociado al culto de la luna. Acá lo ven. Y que estaría representando o que tendría una similitud con el animal lunar utilizado o empleado por los moches, ¿no? El vástago de este ornamento presenta entorchamiento. El entorchamiento es la unión de dos hilos que van a formar como una especie de fibra de textil cuando uno hace la torsión en S o en Z, igual el entorchado va a ser esto. Pero además, en el caso de algunos vástagos, la terminología va a tener cabeza de serpientes como para darle un mayor simbolismo religioso de esta sociedad, ¿no? Es interesante entender también que esta orfebrería es única y los más característicos son este tipo de alfileres más recurrentes que se han recuperado. No tenemos evidencias en metales de narigueras, solamente sí de penachos que son como abiertos, como 3 o 4 plumas unidas en la parte del vástago, ¿no? Y coronas lisas, más otra evidencia así, y estos alfileres de forma troncocónica, de la cabeza troncocónica o claviforme que le llaman, ¿no? Y después las masas, no solamente circulares como la vemos acá, sino también rectangulares doradas. Es la única evidencia que tenemos hasta el día de hoy de la sociedad Recuay. Les he mandado una bibliografía que habla de David Scott sobre una corona con un tocado de un zorro que tiene todo un instrumento de
de mecánico que se mueve la lengua, sale y todo lo demás con calados. Para mí es muy difícil reafirmar que, que pertenece a la sociedad Recuay porque no tengo el dato de dónde viene. Estas piezas que le estoy mostrando, sé que vienen de Payas, sé que vienen de una excavación arqueológica y las tengo totalmente documentadas. ¿No? El artículo que les he enviado es para mayor conocimiento y se afirma también que utilizaron en porcentaje menores el platino como una especie de trazas. Entonces, que también nos estaría evidenciando contactos con la cultura latolita, tumaco en Ecuador y Colombia. Muy bien, entonces un poco para terminar lo que es el imperio intermedio temprano, que ya hemos visto que son sociedades complejas que son manejadas por élites y por jefes y además están totalmente clasificados o estratificados y que tienen templos y centros administrativos y centros de viviendas al costado, ¿no? Además, los orfebres viven acerca de los templos o de estos centros urbanos para poder adquirir los bienes y servicios. Pasando el tiempo, tenemos el Horizonte Medio y especialmente van a destacar dos culturas o dos desarrollos muy importantes en todos nuestros Andes, lo que vendría a ser la cultura Wari y la cultura Tiahuanaco. Mientras que Tiahuanaco se desarrolla en el altiplano boliviano, muy cerca del lago Titicaca, ¿no? Y se expande por todo lo que es Bolivia, noroeste argentino, norte de Chile, sur de Perú, prácticamente el desarrollo Wari se va a establecer o se va a iniciar desde la zona sur, desde el Valle de Mosmore, Moquegua, hasta los valles de Lambayeque y Cajamarca. Incluso parte de la selva, como en el hallazgo que vamos a hablar de Vilcabamba, ¿no? Según los últimos descubrimientos. Son dos odiseas contemporáneas, pero es interesante que el Horizonte Medio abarca un espacio del 550 a 1000 durante nuestra era y lo más importante o las características de esta época es el desarrollo de ciudad y del Estado, son las dos características más importantes de este horizonte. El desarrollo de aspectos como la economía, la religión o la guerra fueron en parte producto de la institucionalización de prácticas de distinta índole. Otros aspectos fueron las expresiones de estructuras políticas y religiosas que llegaron a puntos límites y que terminaron por conformar lo que luego sería unificando durante el Tahuantinsuyo. Además, que estas sociedades también van a tener hay diferencias en cuanto a desarrollo. Por ejemplo, si hablamos de planificación urbana, la cultura Wari es una de las primeras que tiene una planificación urbana alrededor de una plaza en forma de D, como se ve en el sitio arqueológico de Wari en Ayacucho. Mientras que en el sitio de Tiahuanaco es un conjunto de templos que prácticamente están dispersos unos por el otro, con cierta planificación, pero que prácticamente tratan de ampliar sus templos, pero más no a hacer una metrópoli o una ciudad que tienen trazos, calles y avenidas, como lo vamos a ver en la cultura Wari. Y esto nos va a ayudar a entender también el desarrollo, especialmente de la orfebrería en estas culturas. No, es interesante para poder entender el horizonte medio. Como decimos, destaca por impulsar el culto al dios de los báculos, el dios de las varas o el de la portada del sol, también llamado Huiracocha, que después se va a reflejar en la cultura inca. Supuestamente el dios de los báculos que aparece en la cultura chaví pasa hacia la cultura Paracas con los textiles de Carhua y los textiles de Carhua van a influenciar con las primeras etapas de la cultura Paracas. La cultura Paracas va a influenciar con la cultura Pucará en el altiplano peruano y va a relacionarse los Pucará con los Caluyos y los Queya en el altiplano boliviano y van a supuestamente formar o llevar a este dios de los báculos o el dios de las varas a la portada del sol. Esta portada del sol o el señor de los báculos se va a relacionar con Wari y los Wari van a reinterpretar este icono y lo va a desarrollar en todo su horizonte.
Como vemos, por ejemplo, para un poco entender, acá tenemos el mapa, una parte del mapa de Sudamérica, en donde prácticamente todo lo celeste va a ser toda la cultura tiahuanaco. El origen o la capital del estilo tiahuanaco se encuentra en esta zona, ¿no? En el lado boliviano, y que no va a expander toda su influencia, todo especialmente en el norte de Chile, el Bolivia, todo el noroeste argentino. Mientras que los Wari van a tener un desarrollo desde Moquegua hasta prácticamente los valles de Lambayeque y Cajamarca. Y van a tener conexiones o lugares como Vilcabamba en la selva. Es interesante también porque cada uno va a tener una forma distinta de a poder adquirir los recursos o los bienes que ellos necesitan para su desarrollo como sociedades, ¿no? En este caso también, por ejemplo, les pongo un quero significa madera, vaso de madera en lengua quechua, y que está el dios de los báculos o el dios de la portada del sol, con una iconografía muy plasmada, muy elaborada, muy icónica, por decirlo así, mientras que este es un dibujo de una vasija de la cultura wari, en donde toman los elementos del culto, pero los transforman en otros, ¿no? Incluyendo otro tipo de elementos que los van a diferenciar. Van a ser prácticamente la misma, pero con una interpretación diferente del dios del dios. Es así, para poder entender un poquito mejor la cultura tiahuanaco y la portada del sol, de donde sale prácticamente toda la iconografía, o gira toda la religiosidad de la cultura tiahuanaco en torno a la portada del sol, y que se va a ver reflejada en los diferentes soportes como metales, maderas, tocados, en fin, ¿no? Y en este caso vamos a ver el personaje totalmente hierático con dos báculos, ¿no? El rostro, y con los rayos que tienen diferentes tipos de simbología, entre ellos animales, ¿no? Y otras características, y además acompañado de seres de perfiles alados con coronados, ¿no? Que vemos acá. Y acá lo vemos en una lámina de oro, en donde va a ser claramente identificado el rostro del dios de la portada del sol, ¿no? O el dios de los báculos, ¿no? Vemos que se trata de una lámina a la cual la han embutido la nariz, han repujado los ojos, la boca, y han cincelado, ¿o no? Los diseños para destacar justamente los rayos que van a complementar la iconografía del dios de Tiahuanaco, ¿no? Es interesante entenderlo porque esto se va a plasmar en las diferentes sociedades que van a desarrollarse en toda esta zona, ¿no? Es así que también los Tiahuanaco tienen una extensión de 400.000 kilómetros cuadrados en su máximo apogeo en el 800 durante nuestra era, logrando abarcar, como ya hemos dicho, territorios de Bolivia, al sur del Perú, Moquegua, y al norte de Chile, Arica y Atacama. La cultura tiahuanaco florece entre los años 300 hasta los 1150, y su centro principal es Tiahuanaco, urbe ubicada a 38 kilómetros en la cuenca del Titicaca, en Bolivia. El dios de los báculos es su deidad principal esculpida en la famosa portada del sol, y este ser supremo es representado tanto en su arquitectura como en su arte, cerámica, textiles, metales, mates y esculturas de diferentes materiales. Es así que lo vamos a ver acá en la cerámica. Y se dan cuenta de una característica un poco para poder diferenciarlos también de las culturas, son los ojos. Miren los ojos exorbitados, que prácticamente algunos afirman que se trata de una máscara, otros se trata que es una persona que ha usado el uso de alucinógenos como el San Pedro, la ayahuasca, la ana delantera, y que prácticamente simboliza eso, justamente el trance del chamán, ¿no? Eh, Obviamente está de posición de frontal con los pies de perfil, ¿no? Y porta todo con una camiseta finamente decorada
y en la cual tiene una cabeza de hacha de bronce en el cuello como símbolo, además de los rayos que lo vemos alrededor de todo, ¿no? Este es un vaso de cerámica polícromo, ¿no? Y que vamos a ver en diferentes, esta representación se va a ver en diferentes ornamentos de esta cultura. El dominio de tan vasto territorio fue gobernado mediante el control de archipiélagos o de enclaves territoriales, es decir, pequeñas porciones de territorio tiahuanaco dentro de áreas de otras civilizaciones contemporáneas. Este control de archipiélago se dividió para poder proveerse de productos de otras regiones. De esta forma, el control de archipiélagos se basó también en el control vertical de pisos ecológicos. ¿Qué quiere decir? Que los tiahuanacos, como ellos dominaban la zona del altiplánico, necesitaban, por ejemplo, pescado. Entonces, para poder adquirir ese pescado, ponían clientes, es decir, llevaban cierto grupo de gente y se quedaban en cierta zona formando ciertos pueblos. Y entonces, de esa forma, compartían o hacían el trueque con los pescadores y intercambiaban los productos del altiplano con estos productos para poder adquirir su dieta, ¿no? Y entonces ellos eran los abastecedores. Estos grupos de pueblos que le llaman archipiélagos vendrían a ser como sucursales de la cultura tiahuanaco y que van a llevar estos productos a la meseta del Collao, ¿no? Es decir, van a ser sociedades que viven al estilo y a la usanza tiahuanaco en otra zona. Para hablar un poquito más claro, en San Pedro de Atacama, la cultura Larache, por ejemplo, que se establece en el norte, justo en este periodo, se establece un grupo de una ciudad, prácticamente un pequeño poblado o un tambo, en donde viven los tiahuanaco, pero en territorio Larache, y que ellos van a compartir contactos y justamente van a darle productos y van a intercambiar productos y ellos, los tehuanacos, se los van a llevar, ¿no? Formando esta red de intercambio. Ese es uno, ¿no? Y de esta forma, por ejemplo, podían adquirir productos de primera necesidad y productos minerales como el cobre, la plata, el oro, ¿no? La cerámica, por ejemplo, el maíz, que es tan importante para hacer la chicha, por ejemplo, la coca que bajaban del altiplano hacia la costa norte de Chile, por ejemplo, ¿no? Y así vamos a ver que también en sus trabajos de cerámica, de metales, van a ver justamente esa simbología, esa simbiosis que después se va a ver reflejada hasta en la cultura inca y en culturas, en sociedades posteriores como el virreinato, la colonia, o hasta nuestros días, donde tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos este mestizaje de culturas. Es así que, por ejemplo, la zona de Arica y San Pedro de Atacama son colonias tiahuanaco. Arica tiene contacto directo con la capital, mientras que en el caso de San Pedro de Atacama se le ha denominado clientaje, en donde Tiahuanaco es el cliente importante que accedía a los recursos metalúrgicos de la zona y a la red de intercambio regional. En la sociedad tacameña fueron los comerciantes quienes eran los encargados de intercambiar los productos. Así, esta sociedad disfrutó de un rol importante, ya que los sanpedrinos necesitaban productos de la meseta del Collao para fortalecer su poder. Es así que, por ejemplo, también se han sobrevivido muchas cosas con material local. Por ejemplo, las tabletas de rapé que hay en San Pedro de Atacama y no hay en ninguna otra zona de Tiahuanaco debido justamente al clima. Los mejores textiles tiahuanacoides se encuentran también en esta zona por el clima, pero también había lo que decimos, ¿no? El clientaje, es decir, Tiahuanaco les compra o hacen comercio con los comerciantes locales, especialmente con los sanpedrinos, para adquirir estos bienes y poder formar su ideología, como en este caso la tableta de rapé, en donde tenemos la iconografía ya un poquito más naturalista, si se dan cuenta, del señor de la portada del sol con los rayos, y por ejemplo, esta escultura, más que Tiahuanaco, se trata de una escultura muy local. Entonces, vemos cómo
el material tiahuanaco está asociado con material local de la zona. Es importante, ¿por qué? Porque esto se va a ver reflejado en diferentes ornamentos, no como este caso, ¿no? Los vasos. Los vasos hemos dicho que son una técnica del recopado o embutición profunda. Lo interesante es que esta técnica aparece con tiahuanaco en San Pedro de Atacama, ¿no? Y es una de las técnicas más desarrolladas en todos los Andes centrales, ¿no? Y es importante porque ellos, los tiahuanaco, hasta antes de llegar a San Pedro, ellos habían desarrollado este tipo de vasos, ¿no? Tanto en cerámica como en madera. Ya, y en San Pedro son transformados ya a metales e hicieron así más complejo el simbolismo representando el cual se encontraba su contexto conceptual en ceremonias y rituales. Estos artesanos elaboraron vasos retratos en oro que fueron hallados en San Pedro de Atacama y que luego se estilizaron en sociedades posteriores como la Lambayeque, Ixma, Chincha, entre otros, que los vamos a ver en la siguiente clase. Pero otro dato curioso es que también, si se dan cuenta, vamos a tener características similares con la cerámica tiahuanaco, pero que siempre ya el orfere local o la influencia local se va a ver reflejada. Al parecer, según los investigadores, el tocado que vemos acá es muy sanpedrino, es decir, estarían no representando a jefes tiahuanacos, sino jefes de las élites de San Pedro, lo cual es interesante porque nos ayuda a entender mejor las relaciones de comercio entre Tiahuanaco y las sociedades locales, en este caso Larache y San Pedro de Atacama, ¿no? Además, la innovación, justamente el traslado de la transformación de estos vasos de cerámica o de madera, transformándolos en metales, en caso como el oro, ¿no? También es importante este tipo de vaso que le llaman queros por la forma de las formas, ¿no? De borde expandido, ¿no? Y que se va a ver reflejado después especialmente en la colonia, cuando los vasos de madera incas, ¿no? Que son tallados y pintados. Lo interesante para poder diferenciar es que tenemos el recopado en este caso, pero también tenemos el repujado para las líneas. Ahora, una de las características de este vaso es que este tipo de rodete es plano, ¿no? Para poder diferenciarlo de otras culturas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el tocado sanpedrino, que es como una especie de onda adornando la cabeza, ¿no? Y hay elementos en textilería que lo van a ver. Por eso también les he mandado un PDF sobre los gorros del desierto del Museo de Chile, Museo Precolombino Chileno, donde va a mostrar los diferentes tipos de tocados, ¿no? Entonces van a ver que es interesante porque ya hay un dominio no solamente de materias primas como las aleaciones de oro, plata, el recocido o el recalentamiento del metal sin fundir, ¿no? Y también el uso de los matrices de madera y el martillado. Y que eran grandes expertos en lo que era embutición y diferentes tipos de trabajo, ¿no? Otra de las características de la cultura tiahuanaco que también prácticamente se desarrolló y expandió a nivel sudamericano es el uso de bronce o el cobre estañífero para las I. ¿Qué quiere decir las I? Son este tipo de grapas en donde eran tallados en grandes bloques de piedra, especialmente en Calasasaya, Pumapunku, en el sitio de Tiahuanaco, donde se hicieron estos orificios en forma de H, por decirlo así, y vaciaron este tipo de aleación para poder verter y que justamente al solidificarlo, estas piedras no se puedan mover y evitar cualquier colapso durante un sismo o un movimiento telúrico, ¿no? Hay ya estudios sobre ellos, especialmente sobre Herbert Leishman, Filomena Guerra, entre otros, que analizan ya este tipo de bronces y que hablan de proporciones de cobre y estaño. No solamente elaboran
este tipo de instrumentos, sino hachas, pectorales y diversas herramientas que van a ser utilizadas para la agricultura, la minería y otros tallas de piedra, por ejemplo, para otros tipos de instrumentos. No. También, como decíamos, utilizaron el oro, la plata y el cobre y aleaciones de estos tres metales. Laminan, recorten y embuten, graban, repujan, calan, recopan e incrustan minerales en sus obras. Como este caso, tenemos un tocado que se encuentra en el Museo de Oro de La Paz, ¿no? En donde vamos a ver en la sala de oro este tipo de tocado que representa prácticamente un puma con la simbología de los rayos que van a aparecer desde la portada del sol. Y este personaje que es prácticamente un guerrero, eh, tiahuanaco, que porta un gorro de 4 puntas que también va a ser utilizado por la cultura Wari. Porta un hacha y un escudo en las manos. Se dan cuenta que también se encuentra en posición frontal, pero de pies en posición vertical, ¿no? Porta un nunco con diseños geométricos y esta pertenece al Museo de Oro del Perú. No, como vemos también, no solamente trabajaron oro, sino también plata, oro y bronces, como la hacha que vemos ahí, que es muy característica de esa forma, esa hoja media lanceolada, ¿no? Y mucho más expandida lo que es la parte del vástago, por decirlo así, o del remate. Otra de las formas más características de la orfebrería o los tocados son estos tocados en forma de T invertida, a la cual tienen un diseño repujado prácticamente de líneas que van a representar rostros con 4 perforaciones para ser adheridos a soportes de textiles o madera de los turbantes que van a representar a diferentes élites o gobernantes locales, ¿no? Y acá también tenemos la representación repujada, laminada, como una aplicación de textiles de un puma, con también los ojos, con los lagrimones, que va a representarse en diferentes culturas posteriores. Entonces, como se darán cuenta, los tiahuanacos dominan no solamente los metales, sino también administran sus recursos de una forma mucho más compleja y mucho más fácil que las culturas anteriores. Por ejemplo, si hablamos de los moches o si hablamos de los bicús o los frías, de los cuales tenían que trasladarse de diferentes largas distancias para conseguir los productos o irse hasta diferentes lugares para poder adquirir o que los comerciantes viajaran. En cambio, en este caso, ellos forman como dos tipos. Los archipiélagos, que son grupos de gente tiahuanacoides que se establecen en diferentes pisos para acoplar productos y llevarlos a la capital, a Tiahuanaco, o en su caso, hacer el trueque con sociedades locales y influenciarse de ellas para crear un estilo propio, ¿no? Y que también imponen su participación ideológica de los tiahuanaco para la gente de ellos. Por ejemplo, la imposición de este tocado en forma de T invertida va a ser muy característico para toda esta zona sur. No. Mientras que los wari ya destacan en el empleo del oro, la plata, cobre y sus respectivas aleaciones, ¿no? También, igual que los tehuanaco, van a ellos utilizar el dios de los báculos, pero lo van a modificar y lo van a transportar por todo el territorio hasta la zona norte de los valles Lambayeque y Cajamarca. Es así que, por ejemplo, para que vean un poco el desarrollo de la cultura Wari, se inicia en el sitio de Ayacucho, en Wari, ¿no? Y se expande por el sur hasta el río Osmore, en Moquegua, llegando hasta el valle de Lambayeque y Cajamarca, ya, y se extiende del 600 al 1100 durante nuestra era. Mientras que los tiahuanacos van a tener, esta va a ser la frontera sur con los tiahuanacos. Las últimas investigaciones o las investigaciones que se llevaron a cabo, especialmente en el sur,
tenemos que el sitio más sureño de la cultura wari es Cerro Baúl, que se encuentra en el río Smore, y al frente, cruzando el valle, se encuentra el templo de Omo, que es una estructura en adobe que pertenece a la cultura tiahuanaco. Entonces se afirma que de acá, en esta zona sureña, se adquirió el culto del dios de los báculos, el dios de la Puerta del Sol, y la transportó por toda la zona, llegando a diferentes lugares y justamente debido, como era una sociedad andina, los Wari o alto andina, ellos dominaron a las sociedades costeñas mediante el uso de las aguas, especialmente los ríos, porque ellos, por ejemplo, los Nazca, los Moche, los Vicús, tenían que subsistían justamente del río y al cerrarle los ríos no podían sobrevivir. Además que a partir del 500, 550 hay una serie de problemas ambientales, especialmente uno de los más devastadores fenómenos del Niño, ya que logró cambiar todo lo que es el ecosistema, trayendo aguas cálidas hasta la zona central, más o menos, y que toda esta zona va a empezar lluvias, eh, haciendo inundaciones, ¿no? Y colapsando muchos de sus templos, mientras que en esta zona sur va a haber muchas sequías. Por lo tanto, los Wari y todas estas zonas se tienen que adquirir nuevos productos para poder sobrevivir. Especialmente en esta zona, por acá se encuentra San Pedro de Atacama, San Pedro, San, donde se encontraba la sacerdotisa la sacerdotisa de San José de Moro, la cual esta señorita vivió en los últimos épocas de la cultura moche y que tuvo contactos con la cultura wari, ya que se utilizaba iconografía polícroma de la cultura wari en formas tipológicas moche, mientras que también va a aparecer al revés. Va a aparecer formas moche con iconografía wari. Y además tenían en la zona central la cultura lima, que también influenció, y la cultura cajamarca. Entonces, en esta zona va a haber una combinación de mezclas debido a que el culto de la Yapaec o el degollador, el culto a los moche, va a decaer y el que va a comenzar a avivar toda esta religiosidad va a ser el Señor de los Báculos, la interpretación de los señores de los báculos para la cultura guay. Es interesante porque como ya lo estamos viendo en Moche, la aparición de la mano local dentro de estas culturas va a ser muy importante, ya que ellos dominan ciertas características, especialmente la arquitectura en piedra, ¿ya? Y también el cambio de rituales funerarios. La sociedad Wari es un estado que monopolizó el abastecimiento, producción y distribución de los principales recursos. Además, los Waris utilizaron varias modalidades de producción, tributación e intercambio. El control de la economía se logra a través de establecimientos administrativos provinciales. Es así como hemos visto que el Señor de los Báculos, que se encuentra en la Puerta del Sol, va a cambiar. Acá lo vemos en una vasija de cerámica prácticamente, pero al estilo Wari. Vamos a ver los ojos a comparación del señor de la cerámica Tiahuanaco, en donde el rostro del señor va a ser en volumen y acá la vemos totalmente pintada, ¿no? Los ojos prácticamente ojo blanco con negro que va a representar, algunos afirman, como decíamos, del trance del chamán en el vuelo chamánicos, pero otros dicen que representan al jaguar o otro animal de la zona, ¿no? Además que también tiene estos rayos, pero entre los rayos van a haber no solamente animales, los felinos, sino también aves
y también lo que son productos de flora especialmente locales, ¿no? También va a portar un uncu, un cinturón con cabezas totalmente estilizadas, siempre en la posición frontal con las dos varas y con los pies de perfil, para que puedan diferenciarlo. Y asociado justo a flora local o sembríos como el maíz, ¿no? La yuca, la papa, entre otras. El señor de Vilcabamba. No, el descubrimiento es realizado por el arqueólogo Javier Fonseca en el año 2011 en el sitio arqueológico de Espíritu Pampa o Vilcabamba y que corresponde a un individuo masculino entre 25 y 35 años de edad y se localizó en una tumba en forma de cista junto a ofrendas de metal, turquesas, malaquitas y conchas. ¿Qué quiere decir? Que el señor de Vilcabamba, que antiguamente el sitio de Vilcabamba o Espíritu Pampa, se le creía que era totalmente inca, pero que ahora con las investigaciones se afirma que los Wari llegaron también hasta a zonas de la selva para poder adquirir diferentes productos. Entre ellos, y lo más interesante, es que estas piezas analizadas van a tener diferentes tipos de aleaciones como plata, oro con platino, entre otras, y bronces. Ahora, también hay que destacar que antes de estos descubrimientos se conocía muy poco del desarrollo orfebre de especialmente del Horizonte Medio en Huari. Se afirmaba nomás que los pueblos seguían trabajando igual, pero que no había evidencia de lo que pasaba. Entonces, con este descubrimiento nos dimos cuenta de que también hay este tipo de elaboración de máscaras ciegas, ¿no? Y este tipo de pectorales en forma de B, por decirlo así, con estas formas tipo tumi, si quieren llamarle, de alguna forma, ¿no? Y con brazaletes con los diseños cincelados de los rostros de perfil, no del Señor de los Báculos. Es así que para que vean un poco más el material, van a aparecer este tipo de tupus con lentejuelas, otros lisos, que tienen dos penachos en la parte superior que van a caracterizar a este señor. Y este tipo de discos, en esta oportunidad se encontraron como 6 discos de plata, ¿no? Con estas ondas que van a estar representados en diferentes cerámicas y textiles de la época. Y miren este rostro totalmente muy característico y que me recuerda mucho a la cultura moche por el, la oreja lobulada o biolobulada, como el ayapae que se aparece en la huaca de la luna, ¿no? El tocado, los ojos, el rostro y la boca. Este nos muestra una evidencia prácticamente del dominio de la orfebrería que antes no se conocía, ¿no? Vemos también diferentes técnicas como el laminado, el trefilado, el recortado, el calado, el repujado, ¿no? El cincelado, el perforado, los dorados, ¿no? Y tienen características muy singulares. Además, por el lugar donde se encuentran en diferentes procesos de deterioro o de corrosión, que muchas de ellos se encuentran muy inestables y que en este momento no se encuentran en exhibición, sino se encuentran parte de los acervos culturales del Ministerio de Cultura o la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No. Otro de los lugares que también nos llama la atención y que es un centro administrativo y que cumple una doble función, tanto administrativo como religioso, es Piquillacta, que se llama la ciudad de las pulgas, que se encuentra al sur de Cusco, a 35 kilómetros al sur de Cusco, que es la entrada también que después fue gobernada o fue habitada por los incas, porque es la entrada principal al imperio inca o a la capital del Cusco por los incas, y también en una zona se le llama Rumicolca, que es la entrada inca para la ciudad. Es un centro administrativo de los Huaris
que esparcidos en puntos clave de su imperio. La función de Pique y Yacta debió ser doble, como decimos, centro ceremonial y a la vez residencial, donde vivían gobernantes, sacerdotes y trabajadores de diferentes especialidades. Contiene 700 edificios, 200 canchas o patios y 508 almacenes o colcas. Otros los consideran viviendas, entre otros edificios. Además, sus construcciones se afirman que tuvieron 2 o 3 pisos de altura. Y está totalmente planificada, tienen avenidas, plazas, ¿no? Y totalmente tienen un plan urbanístico totalmente localizado, ¿no? Que es muy clara la diferenciación. Antes se creía que esto pertenecía a los incas, pero las últimas investigaciones nos afirman que pertenece a la cultura wari. Es interesante porque además del uso de la construcción, la cantidad de personas que se creen que vivieron hasta 10.000 personas dentro de este lugar son lo que se han encontrado. ¿Y qué pasa? Uno de los hallazgos más importantes fueron las ofrendas, especialmente entre las avenidas principales. En la unión de las avenidas principales se encontró este grupo de figurinas o idolillos de turquesas con diferentes características, tocados y uncus con diferentes características. Y acá lo tenemos. Es más, tenemos dos grupos. Uno que se encuentra en la ciudad del Cusco, en el Museo Inca, ¿no? Y el otro se encuentra en el Museo de América en Madrid, en lo cual estaban asociados a conchas de espóndilos y una vara de madera. Pero además no se encontraba ningún tipo de individuo, sino que era una ofrenda de caminos, ¿no? Además también se encontró una red de metal. Es interesante encontrar, y hay estudios sobre cada personaje, sobre los tocados, que los hacen Itacú, los tocados, los adornos y todo, porque representan a guerreros, sacerdotes, ¿no? Y diferentes partes de la sociedad wari. Es importante porque el siguiente descubrimiento, ya, que fue en el 2011, va en encontrar otra ofrenda, también con las mismas características, pero que aparecen en metal, tanto en bronces, como en la parte superior, como en piezas de plata o aleaciones de plata. Las características de elaboración son muy claras, mientras que las partes superiores, las bronces, fueron utilizados en bronces vaciados por cera perdida o fundición. Las partes de plata van a ser elaborados en láminas embutidas, es decir, tenían matrices de madera a las cuales embutieron para darle la forma y unieron por la parte de la mitad mediante soldadura para darle las formas correspondientes. Y al parecer estos personajes van a coincidir con estas figurinas, con las turquesas. No, es interesante también que dentro de toda esta parafernalia y de una ofrenda se han encontrado también sus dioses. Por ejemplo, el felino, que tiene una vara en la mano y tiene una cabeza trofeo, una cabeza en la mano decapitada. Guerreros, ¿no? Que son muy interesantes. Felinos, pero a mí el que me rompe la cabeza y el que me encanta es este personaje. ¿Quién es? Ya, es este personaje que lo tenemos acá, que es prácticamente como una especie de cocodrilo, si se dan cuenta, ¿no? Que tiene los rasgos de los colmillos o los dientes, ¿no? Miren el detalle, totalmente con su macana o su porra, ¿no? Con su tocado. Pero otra de las cosas más resaltantes para mí es este personaje que tenemos acá. Este personaje es un guerrero, al parecer, que ha sido capturado, que tiene rasgos mochica y que se encuentra con el vientre abierto, mostrando las partes, los intestinos, ¿no?
como que están sacrificando a un moche, a mi entender, a un moche, a una deidad Wari, como que representaría justamente la lucha entre los moches y los Wari, como también se va a ver en la cerámica de San José de Moro, ¿no? La inclusión de tanto el estilo moche con la cerámica, la tipología moche, con diseños Wari o al revés, ¿no? Diseños moche en vasijas totalmente waris, ¿no? Con influencias. Entonces, es interesante entender esto porque parece que es una guerra de castas, ¿no? De sociedades. Estos descubrimientos en los sitios de Wari, como en Piquillacta, realizados por el arqueólogo Arriola en el 2008 y Espíritu Pampa en el 2011, en el departamento de Cusco, demuestran la especialización orfebre y el manejo de la cadena operativa. Los estudios han demostrado que se empleó aleaciones de oro con platino, bronces plateados, aleaciones de plata con enriquecimientos superficiales en plata, manufacturando diversas figuras ensambladas como vaciados, así como diversos objetos con realismo y movimiento, y al parecer demuestran una herencia directa mochica. Entonces, como tanto estamos viendo, tanto los Tiahuanaco como los Wari, ellos utilizan mano local, ¿no? Para poder seguir evangelizando de una forma con su ideología, su sociedad y su religión. Vamos a ver que justamente en la orfebrería vamos a encontrar patrones totalmente Wari y Tiahuanaco, pero con evidencias locales, ¿no? Como el tipo de manufactura. Acá tenemos dos tipos de manufacturas claramente definidas, como hemos dicho. Los bronces con vaciados o cera perdida y la plata para lo que era el embutido y o el ensamblado, lo que le vendríamos a llamar figuras ensambladas. Entonces, como verán, tenemos una evidencia directa que nos falta más conocimientos y mayores estudios para ahondar en este tema. Otro de los descubrimientos también muy importante que marcaron gran parte de la forma de pensar de los Wari es el castillo de Guarmey en la costa. Hemos hablado de Vilcabamba, se encuentra en la selva, Piquillacta en la zona de Cusco, en la sierra, y ahora hablamos del castillo de Guarmey en la costa. Un poco para poder entenderlo, ¿no? Tenemos acá, la capital es Huari, Piquillacta se encuentra acá, Vilcabamba se encuentra acá prácticamente, y el castillo de Guarmey está acá. No, castillo de Guarmey, vamos a hablar de acá, que se encuentra en costa, ¿no? Ya hemos hablado de Piquillacta en Cusco, Vilcabamba en selva en la convención, ¿no? Una consulta, Dime, Luis, en el mapa donde dice Guari, ¿sí? ¿es la referencia al nombre como de la sociedad o ese lugar todavía se llama así? No, es el lugar. El sitio arqueológico se llama Huari y también hay un pueblo que se llama Huari. Ah, y eso es, tú decías como cercano a lo que conocemos hoy día como Ayacucho. Es Ayacucho. Ah, O sea, perfecto, Huari con Chopata pertenece, toda esta región que vemos acá es Ayacucho, ya. ¿no? Y Huari está muy cerca de la capital que es Huamanga, ¿no? Y se dan Ya, cuenta, está muy cerca a Cusco. Y esto vendría a ser Apurímac, Abancay, ¿no? Y Lima, estamos por acá. ya, súper. Entonces, el sitio se llama Wari y hay un pueblo igual que permanece con el nombre. Así es, Ya, ¿no? súper. Pero lo más importante es que justamente del nombre del pueblo se toma el nombre de la cultura Huari, ¿no? Así como Chavín, por ejemplo, se habla del sitio arqueológico de Chavín de Huántar, ¿no? Ujú, Pero también se habla de la cultura Chavín. ujú. Igual que Nazca. Nazca es un pueblo, o actualmente es una ciudad de la zona sur, de acá, más o menos, ya donde están las famosas pampas de Nazca, las líneas,
que también pertenece a la sociedad nazca. Igual que acá Paracas, por ejemplo, o la cultura de Lima, lo que es la ciudad de Lima. ¿No? Igual que, por ejemplo, San Pedro de Atacama es una región, pero también hay una cultura que se llama San Pedrino, ¿no? Los San Pedros, lo mismo. Entonces, un poco para poder entenderlo. Bueno, y como verán, la cultura Wari no solamente logra conquistar la selva, sino también la sierra y la costa. El castillo de Guarmey, en enero de 2010, se inaugura el proyecto de investigación arqueológica, ¿no?, a cargo de la Embajada de Polonia. Y en el 2012 reportan un mausoleo con 4 mujeres, princesas Wari, acompañado por 54 individuos de élite y 80 piezas de metal de singular trabajo orfebre. Este es el castillo de Guarmey, que se encuentra actualmente en una zona desértica, bueno, cerca del mar, pero además cerca de zonas de cultivo, rodeada de zona de cultivo, y acá tenemos una de las princesas, lo cual también, mientras que, por ejemplo, acá hago una observación, mientras que, por ejemplo, los moches, el castillo Guarmey era territorio moche, los moches se enterraban en posición, ¿se acuerdan? Horizontal, ¿no? Como el señor de Zipán, la dama de Cao, la sacerdotisa San José de Moro, con grandes elementos y depósitos y sacrificios. Los Wari van a cambiar justamente el patrón funerario y van a colocar en posición de cunclillas o en cúbito ventral para poder representar, según ellos, el regreso al vientre materno, ¿no? Y que va a ser una tradición muy andina, muy de los Andes. Ellos son enterrados en cistas, es decir, en círculos rodeados de piedras, no en formas circulares, con las manos en el rostro, ¿no?, y en cuclillas. Y además continúan como una especie de tradición de los paracas, por decirlo así. Los paracas, como hemos visto tanto en cavernas como en necrópolis, se encuentran también adornados con diferentes ofrendas para su viaje al más allá. Y es igual lo que vamos a ver acá, la persona, pero además de esto tenemos que la persona está pintado con color rojo, que pertenece al sulfuro de mercurio o el cinabrio, que les va a dar ese característico color. Es muy tóxico y este color se encuentra en la zona de Huancavelica, ¿no?, entre Ayacucho y Cusco, ¿no? Es interesante también la posición de esta cerámica muy elaborada, muy fina, ¿ya? Y además también tiene sus instrumentos de textilería a los costados. Además, porta también tatuajes, como vemos acá, y una serie de envoltorios. Primero eran capas de telas burdas, ¿no?, mucho más sencillas, y después mucho más elaboradas que se han encontrado, ¿no? Y en estructuras en una zona prácticamente de territorio que antes se denominaba Moche. Ahora, es interesante porque la evidencia denota una especialización de artesanos, destacando la combinación de acabados como aplicaciones de concha, piedra, con plateados y dorados que se aprecian en los ornamentos. Una de las piezas estrellas es esta vasija que tenemos acá de piedra, de alabastro, totalmente tallada, ¿no?, y que tiene estos rostros en cada lado. Las orejeras, como ven acá, son de oro con plata o mostrando siempre la dualidad. Es interesante especialmente este personaje que tenemos acá, que es un personaje alado, ¿no?, que porta una corona con un tocado semicircular, con 2 apéndices, de la nariz brota una serpiente con un báculo en la mano y tiene alas, como que nos recuerda un poco a los seres alados acompañantes del dios de la portada del sol. Pero también es interesante porque este tipo de orejera o este tipo de diseño apareció en Ecuador, en la zona de Carchi. Entonces ellos lo consideraban Carchi, pero vemos que esto
viene de la cultura wari. Entonces la cultura wari no solamente llegó hasta cierta parte, sino que influenció hasta más allá de sus fronteras, especialmente a zonas de Ecuador. Nos falta ahondar mucho más en estos conocimientos, pero ya estamos notando diferentes tipos de movimientos de gente. Hay otra cosa que también tengo que hacerles recordar. Los moches, habíamos quedado que eran dos moches, ¿no? Los moches del norte y los moches del sur. Mientras que los moches del norte destacaban en joyería, en platería, los del sur destacaban en cerámica. Pero acá en el castillo de Guarmey, lo que estamos viendo es que tienen cerámica fina con orfebrería totalmente destacada, muy elaborada. Entonces, miren la evidencia que tenemos en cuanto al castillo de Guarmey. Tenemos cuchillos o tumis con el felino, otra vez, en este, con filo. Esos sí cortan, esos tienen filo, ¿no? El uso de piruros o ruecas para el hilado, tanto de oro y de plata, que está asociado a estas mujeres porque siempre se afirma, y las evidencias arqueológicas nos marcan, que las mujeres están asociadas con instrumentos textiles. ¿No? Además de cuencos, como en este caso de plata. ¿Se dan cuenta? Los wari hasta el momento no desarrollan el recopado o embutición profunda, solamente llegan a hacer un embutido como el tipo de cuenco, más no los vasos como los tiahuanaco. Y el uso, ya como siguen la tradición de los moches, con el uso de las conchas. Pero hay un dato curioso, si se dan cuenta. Los wari son andinos, son ayacuchanos, por decirlo así. Son de zonas altoandinas. ¿Qué vemos acá? Olas. Olas está muy ligado a sociedades costeras, especialmente a los moches. Los moches eran diestros en los mosaicos, como las orejeras que hemos visto del Señor de Zipán, ¿no? Las orejeras del Museo del Arco, entre otras. Entonces, ¿qué es lo que creemos después de toda esta evidencia que tenemos? Vemos que los wari fue difusora de iconos religiosos, introduciendo una nueva ideología, lo que se aprecia en el ritual funerario. Se inicia a enterrar a los ancestros en la posición fetal, dentro de fardos compuestos por varias capas de textil, y era muy común colocarles una cabeza falsa o máscara en el lugar de ubicación del rostro. El diseño de ojos romboidales se extiende a partir de estas sociedades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una simbiosis. Como hemos visto tanto especialmente en Piquillacta, creemos que hay como que los artesanos moche llegaron sus piezas hasta allá con tipología wari. Lo mismo pasa acá. Parece que fueron los moches, los orfebres moches traídos del norte para trabajar para estas princesas. Pongo esta cerámica que es de conchopata, en donde vamos a ver los ojos en formas romboidales, el uso de rombos, ¿no? Y que prácticamente algunos afirman que estas vasijas son fardos funerarios y que estos son cabezas postizas, ¿no? Para un poco mostrar el cambio que hubo de los patrones funerarios. Y si ha habido cambio de patrones funerarios, también ha habido cambio en la sociedad por este ingreso de esta sociedad altoandina. No, la influencia wari también se dio a nivel de iconografía con imágenes con el Señor de los Báculos, cuyos atributos quedaron plasmados a modo de integración de un todo conceptual. Concerniente a la decoración, impusieron el uso de chevrones que emplearon en las máscaras, cuencos y figuras, pero también, como lo hemos dicho, en el color. En este caso, ¿se acuerdan, por ejemplo, este tocado se recupera en el sitio de Ancón, muy cerca en la misma ciudad de Lima, en donde tenemos la misma idea del que aparece en Vilcabamba, pero con un color rojizo. Este color rojizo se ha analizado y se trata de hematita. Entonces, no solamente utilizaron cinabrio, el sulfuro de mercurio, sino también hematita, que es hierro. Hierro que da un color rojizo. Además, también emplean este tipo de tupus o alfileres que se hacen en par, especialmente para mujeres, y que tienen esta decoración en forma de heces,
no con el punteado, no que lo hemos visto, y el uso de chevrones que lo vamos a ver en los bordes, ¿no? Es así que, por ejemplo, lo vamos a ver más claro. Esta taza, como los cuencos, tiene el oro de base y tienen plata, y con el uso de chevrones, que es muy característico del Horizonte Medio, el uso de estas máscaras de plata o máscaras funerarias postizas también van a ver de madera, ¿no? Que van a ser pintadas con rojo, con el cinabrio, y con los ojos en forma de romboidales, nariz embutida, y también van a ver otro tipo de personajes como este tipo de aves, ¿no? O este personaje como muy estilizado que nos recuerda un poco a la iconografía moche, especialmente, por ejemplo, estas cabezas de felinos con los báculos que nos representaría al dios celeste de los moches, ¿no? Por ejemplo, este tocado semicircular, los ojos, como se dan cuenta, los ojos en forma de rombos. Como verán acá, nos falta mayor conocimiento, pero al parecer tenemos una imposición de la cultura wari en los patrones tipológicos con iconografías propias, pero con características locales propias de cada localidad, ¿no? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Como duda nomás respecto a las mujeres de ese hallazgo que estabas describiendo, ¿se Ajá. sabe la causa de muerte de ellas? La causa de la muerte todavía no sabemos, están en estudio, ¿no? Pero lo interesante es que ya estamos viendo que siempre hemos hablado de que nuestra sociedad andina, la causa de la muerte hasta ahorita no está clara, Ujú. eso sí, ya, pero en cuanto, si te das cuenta, antes de estos descubrimientos como la, la sacerdotisa de San José de Moro, la dama de Cao, posteriormente vamos a hablar de la dama de Chotuna, Chornacap. Ahora, las princesas del castillo Guarmey, antes de estos descubrimientos, se hablaba de una sociedad andina machista, ¿no? Y que gobernaba por hombres. Pero nos damos cuenta que las mujeres también tenían un rol protagónico dentro de estas sociedades. Y no solamente eran eh, mujeres dedicadas a la textilería, sino que tenían, encauzaban roles muy importantes. En el caso de los moche, eran hasta diosas, ¿no? Y que estarían vinculadas con el símbolo de la luna, que era para ellos mucho más importante, especialmente para las sociedades costeras. Y también lo estamos viendo para esta sociedad altoandina, ¿no? Especialmente las mujeres para el mundo andino es muy importante porque representa a la madre tierra, a la Pachamama, ¿no? A la regeneración, a la fertilidad, a la recreación, a diferentes tipos de factores, y no cumplían un rol en menos que el hombre, sino que era a la par del hombre, que después los incas van a prácticamente opacar todo este sistema. Entonces, eso es una de las cosas más importantes de destacar, ¿no? Y otra duda, así viendo como la imagen, es que no sabía de prácticas como corporales con el tema de los tatuajes en las sociedades andinas. ¿Tú sabes si hay información respecto de eso? O sea, aparte de este hallazgo, ¿se ve en otra? Yo sé que no tiene nada que ver, pero es que a mí me gustan los No, tatuajes, sí, sí hay, me sí llamó hay, la atención. sí hay. Voy a buscarte porque hay un trabajo que han hecho una arqueóloga que trabajaba en antropología física en el Museo de Arqueología, que comenzó a descubrir que los tatuajes estaban realizados en las zonas más dolorosas del cuerpo humano y que era como un tipo de ofrenda, y además tenían colores característicos. Entonces voy a buscar Ay, qué bonito. es interesante. Además también, no solamente acá las princesas lo tenían, sino también lo vamos a ver bueno, en la Dama de Cao no los presenté, pero también tienen tatuajes, ¿no? Y creo que la Dama de Chotuna, Chornacap,
creo que también tienen. En Chancay he visto también tatuajes muy importantes, ¿no? Entonces sí, es muy interesante el uso. Yo sí, no es mi especialidad, pero sí te voy a averiguar para poder darte el dato que necesites. Súper, gracias. Ya. Entonces, como hemos visto, es interesante la parte del Horizonte Medio porque tenemos las sociedades, una por el norte, los Wari, y otra por el sur, Tiahuanaco, que van a desarrollarse paralelamente con características propias. Algunos creen que son imperios, algunos porque dicen que tienen ejércitos, otros dicen que no. Entonces, eso ya está en discusión hasta el día de hoy. Pero lo que sí podemos afirmar es que fue una influencia muy grande en los Andes, ¿no? Ahora, una sociedad muy poco conocida, especialmente muy descuidada, que se llama la cultura chiribaya, o más conocida para el norte chileno como Maita Chiribaya. Se desarrolló en el departamento Moquegua y Tacna y el norte de Chile. No, es interesante porque ellos se caracterizaban más que nada por los textiles y los textiles, el uso de tocados con plumas y este tipo de cascos como en una especie de panal de abejas, no, que eran fibras de vegetal tejido o prácticamente enrollados con fibras y adornados con elementos de oro, con conos de oro y o con plumas o con penachos. Es característico, es muy importante porque es una ciudad muy poco conocida, especialmente para los peruanos, ¿no? Como decimos, los trabajos fabricados por los chiribayas se identificaron por presentar una fuerte influencia de sociedades Wari y Tehuanaco, debido a que teníamos que su centro principal se encontró en Chiribaya, cerca del puerto de Hilo, en el departamento de Moquegua, en donde se encontraban las dos sociedades. En un lado estaba Cerro Baúl, que era cultura Wari, y al frente estaba el templo de Omo, que pertenecía a la cultura Tiahuanaco. Además, los chiribaya eran grandes pescadores y se movían por todo el norte de Chile y el sur de Perú, navegando, intercambiando bienes de producto, ¿no? Y entonces tenían contacto no solamente con sociedades locales como sanpedrinos, laraches, sino también con las culturas tiahuanacos, de las cuales reciben esa influencia. La influencia se ve tanto por su iconografía como en la tecnología aplicada en sus objetos, pero con una distinción étnica. En este caso tenemos este tipo de tejido muy bonitos, muy preciosos, donde vemos, algunos creen que son monos, otros vamos a tener una diversidad de elementos, ¿no? Estos diseños son estudiados por Elena Horta, por ejemplo, y otra de las características son este tipo de vasos de madera como de cerámica, en donde la iconografía que vamos a ver va a ser esta cruz cuadrada, ¿no? O chacana, muy estilizada y con estos colores, que es muy típico de la cultura chiribaya y que después se va a estilizar en un San Miguel, en un Inca, en un Arica, etcétera, ¿no? Pero prácticamente el origen es acá. Antiguamente, como decíamos, no habían fronteras, entonces la gente se movía de un lado a otro tranquilamente. No. Los señores chiribayas portaron orejeras, tocados, diademas, anillos, pectorales, de los cuales combinaron con textiles y plumas. Una de las características más importantes es que, si se dan cuenta, tienen la forma de, por decirlo así, de T invertida, ¿no? Pero con la forma ya más elevada en forma de U. Si comparan con los tiahuanaco, tienen esa textura totalmente como especie de arrugado, lo cual es intencional. También vas a tener unos felinos con ojos romboidales, con repujados y con diferentes diseños, a veces personajes en las partes centrales, rostros como ojos en forma de flores, por ejemplo,
que a veces es muy difícil de poder diferenciar los rostros, pero que se encuentran ahí, ¿no? Justamente por este tipo de textura, ¿no? Este trabajo orfebre destacó por la simpleza en las láminas recortadas con textura, logrando combinar con la técnica del repujado, así como la pigmentación rojiza, elaborando tocados, pectorales, anillos, brazaletes, entre otros ornamentos que portaba al Señor Supremo como símbolos de estatus y poder. El Señor Supremo es la máxima religiosidad o el símbolo icónico de la religión Maita Chiribaya, que está representado por un señor que fue descubierto en el sitio del Algarrobal, en Nilo, y que portaba una hacha de bronce a la cual tenía el vástago de madera forrada con oro, ¿no? Y que vendría a ser su símbolo de poder. En este caso, lo que vemos acá es un anillo, ¿no? A la cual la parte de atrás que no se puede ver es cintado y tiene la aplicación de una turquesa. Esta base va a ser vaciada porque vemos estas protuberancias que va a ser como fallas y tienes el granulado alrededor. Entonces, si se dan cuenta, tenemos como que copian elementos de otras zonas, como por ejemplo, esto me recuerda a las orejeras, moche, lo que me va a recordar después, y lo vamos a ver en la cultura lambayeque, ¿no? Como elementos decorativos o orejeras o parte de decoración de los tumis o de los vasos. Va a ser muy interesante porque son prácticamente los inicios, después del Horizonte Medio, al caer tanto Huari como Tiahuanaco, van a florecer estas culturas, especialmente la Lambayeque, la Chimú, la Chiribaya o la Maita Chiribaya y otras sociedades, ¿no?, que después van a dar origen a la cultura inca, ¿no? Aprendieron las diferentes técnicas de elaboración como el recopado, con que fabricaron vasijas, la cera perdida para crear anillos y el trifilado para formar figuras zoomorfas, el granulado para adornar los anillos y el vaciado para elaborar herramientas de bronce, entre otros procesos metalúrgicos. Por ejemplo, hemos visto este tipo de jarra, por decirlo así, va a aparecer tal cual la forma en la cultura chiribaya, con iconografía, con las chacanas, por decirlo así, ¿no? Y esas coloraciones, pero la forma es muy típica de acá. Además que tienen este tipo de monito totalmente vaciado, la asa cintada. Otra de las características más importantes de esta cultura es, como vemos acá, esta T invertida, muy tipológicamente tiahuanaco, pero la forma de zigzag y la colorimetría del color rojo me va a pertenecer a la cultura chiribaya y no tanto, y esta textura que vemos acá va a ser totalmente diferente a la cultura tiahuanaco. Si se dan cuenta, miren esta pieza y para recordar un poquito, la pieza que yo les mostré hace un rato de Tiahuanaco, esta, por ejemplo, va a ser la misma tipología, pero si dan cuenta la diferencia es muy grande. La Tiahuanaco va a ser lisa, prácticamente muy sencilla, ¿no? Y mientras que la Chiribaya va a ser como una especie de barroco u horror al vacío, ¿no? Acá la tienen, ¿ves? Va a ser la misma forma con características ya locales. Es decir, aprenden o toman elementos de la cultura tiahuanaco, pero le ponen su sello o su impronta principal. Otra de las características más importantes es que también, según Elena Horta, este ornamento que ponen acá es un tocado que representa a los jefes de los pescadores, ya que tiene ese tipo de canaladuras donde vendrían a encontrarse plumas de pelícano que van a adornar prácticamente todo esta placa, que les va a dar mayor prestancia, especialmente para poder identificarse con los otros comerciantes, ¿no? El color rojizo, que ya lo hemos visto, el tipo de la textura va a ser muy típico de la cultura tiahuanaco. Es curioso esta pieza porque cuando yo investigué esta colección de José Jiménez en el Valle de Hilo,
él la ponía al revés, ¿no? Y me decía, es un poco ilógico, me dice este tocado, porque no te deja ver bien cuando uno quiere caminar, le digo, y yo agarré y dije, tienes razón, ¿no? Y comencé a investigar, leer esto, lo otro, y encontré a Elena Horta que lo pone al revés y pone elementos o textiles tocados con plumas, ¿no? Y que estaban en esta posición. Cuando le dije a José Jiménez que lo había hecho al revés, casi le da infarto porque él le había hecho hasta reconstrucciones iconográficas sobre el tema y me dijo, a mí no me pidas que lo cambie y lo dejo así, tal está. Bueno, ya, ¿qué puedo hacer? Ya es tu idea, tu esto, ya. Pero la idea es esta, ¿no? Y entonces esto lo representaba o los caracterizaba a las personas de otras sociedades como los tiahuanacos, los larache, los sanpedrinos, ¿no? Y de esta forma, pues estaríamos concluyendo la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, ¿no? No, yo, mira, estoy como que escucho la clase y después me siento como a tomar nota y otras cosas y estoy atrasada con el estudio y no he podido revisar todo el material que has mandado. Yo no sé si tendrás, o sea, tiene que haber, pero así como a mano, algún tipo de como línea de tiempo con los periodos y los desarrollos culturales para uno como tenerlo como mapa en la cabeza, porque aparte es súper útil. Ah, ¿quieres una cronología? Sí, sí, si tienes, Ya, ya sea para el territorio, o sea, si involucra el territorio chileno, boliviano, mejor todavía, porque hay, como tú lo explicas, hay tantos desarrollos locales y estas sociedades que un poco empiezan a influir y hacer esta especie de contacto y mandar gente, influenciarse, que es súper útil tener como pegado así al frente para yo, poder ir haciendo como un mapa de los desarrollos que son contemporáneos. yo te contaré que yo hice uno, ¿ya? Y me volví loco. Me volví loco Es porque mucho. comencé a... Es demasiado, porque, es más, hice uno porque yo quería mostrar las influencias y con los fechados, de los fechados más antiguos hasta los posteriores, ¿no? Hasta los incas, por decirlo así. Y me extendí hasta México. Entonces era la Tolita, Tumaco, Quimbaya, Sinú, en un país chiquitito, por decirlo así, tenía 5 o 6 culturas a la vez, y entonces era un dolor de cabeza. Tengo uno general que es mucho más genérico, que es para el Perú, de los periodos intermedios. Esa es otra. El problema es de los periodos y de las épocas, ¿no? Porque, por ejemplo, en una zona se llaman desarrollos regionales, en otros es periodo iniciales, otros le llaman protonazca, o sea, cada uno tiene una forma de definición, ¿no? Finalmente lo que podría hacer sería una cosa así, basándome en las fechas y poder hacer una por zona, por lo menos, ¿no? Para poder Sí, alcanzarles. Eso sí sí, podría hacer. sí, algo general, tampoco con todo el detalle porque imposible. Y tampoco me interesa tener como, pero sí por lo menos para los desarrollos culturales más importantes y poder tener como esto que hacías tú en la clase, por lo menos la claridad de cuáles van siendo contemporáneos. Ujú, claro, sí te entiendo. A ver si te pongo para la próxima clase ya para finalizar el cuadro cronológico para que tengan más claro. Súper. Yo Oh, quiero hacer una pregunta dime, Alejandra. em, con respecto al trabajo final que tenemos que entregar. Em, eh, yo tengo varias piezas que me gustaría poner, pero no sé si hay una pauta, si tú enviaste una pauta o no. Justo le voy a explicar la pauta ahorita. Dale, ya. Justo. Es una idea muy didáctica para que no se aburran, una cosa muy sencilla, porque sé que todos tienen cosas que hacer, tienen mucho trabajo y creo que esto de la pandemia, creo que en vez de quedarse en casa,
es para que trabajemos el triple, creo. Es una cosa de locos, además de cuidarse, ¿no? La idea es esta, ¿no? Hacer una pequeña presentación, cada uno. Yo en este caso escogí este disco de oro, por ejemplo, donde pongo qué cultura es, Nazca en esta época, qué época es, periodo intermedio temprano, me falta poner los años, si sé de qué lugar procede o no, quién es el custodio, a qué pertenece, en este caso el Museo Nacional de Arqueología, ¿no? En este caso, poner qué cosa es, ¿no? En este caso es un colgante Nazca, qué técnica de manufactura es, en este caso es un laminado, un recortado, perforado, qué técnica de decoración es, en este caso tengo un repujado, un diseño antropomorfo, para ver una pequeña descripción, yo recomiendo una pequeña descripción de lo que estamos viendo, ¿no? Qué tipo de personaje es, se encuentra parado, sentado, en cuclillas, tiene ornamentos, tiene tocados, tiene pectorales, tiene narigueras, qué materiales tiene, en fin, de acuerdo a lo que ustedes consideren. Pero una de las cosas que me parece interesante también es la relación con otros materiales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo recorté un poco el diseño para que ustedes vean, ¿ya? Y comparé esta nariguera bigotera con la nariguera bigotera que encuentro en otra colección. Entonces relaciono esto con esto. Me falta acá la cerámica y las textiles para poder tener una correlación. Para que el dato no se quede solamente en lo que es técnica, ¿no? O sea, ya sé que es un laminado o un vaciado o un embutido que tiene soldadura, no tiene soldadura, etcétera. Pero además trata de identificar qué tipo de diseño es y qué relación tiene con otras, ¿no? Y si es posible, si usted desea, incluirle algo más de su experiencia, ¿no? Con que lo relacionarían con un mito o con algo que ustedes puedan apreciar o entender para poder hacerlo un poquito más ameno, ¿no? Cómo se usaba, por ejemplo, cuál tipo de caracterización tenía, o en fin, ¿no? Algún dato relevante. Una cosa muy sencilla, muy corta, ya de lo que a ustedes les guste, ¿no? Eso sí sería solamente el trabajo, ¿no? Para no complicarles mucho, ¿no? Súper. ¿Esa pauta la vas a mandar? Sí, se las voy a mandar. Porque Súper. yo puedo pedirles una ficha de registro, una ficha de esto, una ficha del otro con dimensión, pero a veces no tenemos las piezas, a veces no sabemos las cosas, entonces mejor la hacemos una cosa mucho más sencilla y que cada uno ponga su punto de vista, ¿no? Además de lo que hemos aprendido, ¿no? Me parece mucho más participativo y además así aprendemos todos, un poco desde nuestros puntos de vista, Bien. Súper. ¿no? Entonces, chicos, hasta acá les dejo. Nos vemos en la próxima clase con sus trabajos y te voy a decir el cuadro cronológico. Por favor, cualquier material que necesite, hágamelo saber. Ya, si necesitan cualquier dato más, yo encantado les voy a ayudar. Ok, chicos, que Gracias. tengan a Chao. ustedes, que Buenas tengan noches. buena noche. Nos estamos viendo. Chao, chao.